Que Dios de paz nos bendiga. Hoy día es un día muy especial. La verdad es que han ocurrido cosas bien especiales en este día, pero estamos con el anhelo de hablar de la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a los que nos convoca, pero sí quiero abrazarles y saludarles en el nombre del Señor a todos mis hermanos que van a escuchar el día de hoy la palabra del Señor. Dice en Mateo 7, en el versículo 21. No todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia dice que por los frutos nosotros somos conocidos. No se puede cosechar frutos en un árbol que no corresponde al fruto que usted quiere comer o cosechar. El Señor nos conoce más que nadie. Queremos nosotros todos entrar al reino de los cielos, pero esto va a depender de cuánto nos conozca Dios y cuánto conocemos nosotros al Señor. La Biblia dice que en aquel tiempo el Señor a algunos le dirá, nunca os conocí. Y nosotros vamos a tener muchos argumentos para presentar al Señor. Vamos a decir, nosotros participamos de la predicación, nosotros participamos de la alabanza, nosotros comimos del alimento que se nos entregaba, participamos contigo y oímos, dice aquí la palabra de Dios, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Entonces él dice, yo simplemente no los conozco. ¿Cuál es la razón por qué el Señor no nos conoce? Y lo leemos nosotros en el capítulo 23, en el versículo 23 del capítulo 7. Dice que Él no nos conoce porque nosotros somos practicantes del pecado. Practicamos el pecado. El pecado, nuestras malas obras, nuestra conducta, nunca ha cambiado. Simplemente hemos recibido un conocimiento y el conocimiento es el Evangelio. Hemos aprendido que Jesús es Salvador, que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre, que Él hace milagros, que Él ha prometido a la iglesia cuidarla, bendecirla, que somos pueblo, que la iglesia tiene un pueblo, que Dios tiene un pueblo santo, un pueblo escogido. Y vivimos confiados y nunca hemos alejado de nosotros nuestra costumbre pasada, nuestra pasada manera de vivir. Aquellas cosas viejas permanecen aún en nosotros. Permanece en nosotros las malas costumbres, permanece en nosotros los malos deseos, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, el pecado que practicábamos antes de conocer al Señor aún permanece en nosotros. La envidia, el agravio, todas aquellas cosas que debieran haber ya estar bajo la autoridad y el dominio del fruto del Espíritu, aún predominan las obras de la carne. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando el Señor a nosotros nos conoce, es porque también nosotros le conocemos a Él. Y en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46, nos dice a nosotros, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Por eso el Señor dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque le llamamos Señor, 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 y no hago lo que Él nos dice. Muchos dicen conocer a Dios. Muchos dicen creer, pero no le creen a su palabra, no creen que la palabra de Dios es la voluntad de Él para con nosotros y que debemos nosotros caminar conforme a su palabra. Es fácil
lo que nos dice la Sagrada Escritura. Queremos, dice en el libro de Isaías, que 7 mujeres se acercaron y le dijeron: queremos llevar tu nombre. Queremos nosotras que se nos reconozca por tu nombre. Pero nosotros solamente queremos llevar tu nombre. Nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, haremos lo que nosotros queremos hacer. Solamente nos interesa el título tuyo, que es popular. Es el Cristo de la gloria, el Señor, el Rey de Reyes. Y nos gustaría llevar tu nombre. No nos importa lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú pides. Nos importa simplemente el título. Y en este tiempo hay muchas iglesias y muchos hombres evangélicos y mujeres que solamente llevan el título o llevamos el título. Y ese título nos da a nosotros un grado honorífico, quita un poco nuestra vergüenza, nuestro oprobio. Pero tenemos un problema. Cuando entremos ante su presencia, Él nos dice: no os conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo: Señor, no profetizamos, no predicamos tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Entonces les declararé: pero tengo un rechazo en contra tuya. Nunca te arrepentiste, nunca te convertiste, solamente fuiste religioso. Mateo 25:11 lo dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto digo que no os conozco. Muchos vamos a pretender ser la novia de Cristo, querer entrar a su boda. Y el Señor nos va a decir: yo no me quiero casar contigo, tú no eres mi novia, no te conozco. No te comportaste como una novia enamorada, te comportaste simplemente como una persona que no respeta, que no tiene temor de Dios, que no ha mirado su compromiso que el novio tiene con ella, sino que ha mirado en poco ese compromiso y ha sido infiel. Dios es un novio fiel. En Lucas capítulo 13, versículo 25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá: os digo que no sé de dónde soy. Apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. ¿Qué es lo que nos separa y nos cierra a nosotros las puertas delante de Dios? Es nuestra maldad, es nuestro pecado. ¿Por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Por nuestra maldad y por nuestro pecado. ¿Por qué no podemos entrar al reino de los cielos? Por nuestra maldad y por nuestro pecado. Mire lo que sucede aquí. El padre de familia representa a Dios. La puerta es el tiempo del fin. La casa está cerrada, se cierra la entrada. Nadie más puede llegar y entrar. Y empecemos a llamar diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzaremos a decirle al Señor: pero Señor, yo prediqué tu palabra. ¿Sabe qué? Yo prediqué por el WhatsApp en el tiempo de pandemia. Mantuve a la iglesia con conocimiento de su palabra, alimentada. Y Él dirá: ¿sabes? Pero yo no te conozco. Pero si participamos de tu comida, estuvimos en la plaza o estuvimos en la iglesia cuando se enseñaba y se hacían estudios bíblicos, se hablaba de ti. El Señor dice: pero yo no te conozco.
¿Qué hace que el Señor no nos conozca? El pecado. Nuestra pasada manera de vivir. No nos hemos apartado de la iniquidad, no nos hemos apartado del viejo hombre. Participa aún las costumbres antiguas en nosotros, los pecados, las iniquidades, aquellas malas costumbres. El resultado, iglesia, de rechazar al Señor. La consecuencia de rechazar al Señor. Mateo 10 nos enseña a nosotros qué es lo que pasa cuando rechazamos al Señor. Nos dice la palabra, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad que ha rechazado el mensaje de salvación. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra no tuvo el privilegio de oír a Jesús hablar su evangelio, de la grata nueva salvación, del convertirse, del arrepentirse, del nacer de nuevo, del ponerse bajo su autoridad. Pero nosotros hemos tenido esa oportunidad. Entonces, entraremos a juicio, entrará el mundo a juicio, entrará aquel que oyó a juicio, entrará el religioso a juicio con Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra tendrá más oportunidad que la que tenemos nosotros. Por eso, seamos serios, tomemos a Dios en serio. El Salmo 6, 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de maldad. A Dios no le gusta el pecado. En Mateo 25, 41 dice: entonces también a los de la izquierda le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un castigo, hay un juicio, hay un lugar preparado para los que hacen la voluntad del Señor, para aquellos que recibieron la salvación de Jesucristo. Pero hay un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. No para usted, para el diablo y sus ángeles. ¿Quiere ir usted allá? Jesús no quiere que usted vaya allá. Por eso Él murió en la cruz por usted y por mí. Por lo tanto, que ese lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles, ninguno de aquellos que han oído a la palabra de nuestro Señor Jesucristo pueda entrar en ese lugar. Todos queremos ir al lugar cuando el Señor nos ofrece a nosotros y nos diga: en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Que Dios de paz nos bendiga.